La noticia cayó como un trueno sobre la política madrileña. Isabel Díaz Ayuso, una vez más, desafía al Poder Judicial. Esta vez no se trata de un rifirrafe político ni de una guerra mediática. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido ignorar una orden directa del Tribunal Supremo, negándose a entregar las cuentas y documentación financiera de la Fundación Pública Madrid Network. Una institución creada para impulsar la innovación empresarial, pero que desde hace años está envuelta en sombras, opacidad y contratos que huelen más a favoritismos que a progreso. El Supremo fue claro. La comunidad debía entregar los informes contables, las auditorías internas y los justificantes de los fondos recibidos entre 2019 y 2023. Pero Ayuso ha hecho justo lo contrario. Ha bloqueado la entrega alegando motivos administrativos y confidencialidad de datos empresariales. Una excusa que ha provocado indignación entre los magistrados y ha despertado sospechas entre los analistas políticos. Porque cuando un gobierno autonómico se niega a rendir cuentas, algo grave se oculta detrás. Los titulares no tardaron en explotar. Ayuso contradice al Supremo, publicó el diario.es, el gobierno de Madrid desafía a la justicia, tituló La Sexta, y en público lo resumieron en una línea demoledora: la presidenta que presume de libertad se niega a cumplir la ley. El escándalo no es menor. Madrid Network ha recibido más de 80 millones de euros en fondos públicos desde su creación, y una parte importante de ese dinero proviene de subvenciones europeas. Bruselas, de hecho, ya ha advertido en otras ocasiones sobre la falta de transparencia en los proyectos de innovación madrileños. Pero ahora la situación escala a un nuevo nivel. La negativa de Ayuso no solo pone en cuestión la gestión económica de su gobierno, sino que plantea un posible delito de desobediencia institucional. Desde el PSOE madrileño, Juan Lobato fue directo. Estamos ante un desafío gravísimo al Estado de Derecho. Si una presidenta autonómica se permite desobedecer al Tribunal Supremo, ¿qué queda del respeto institucional? Sumar y Más Madrid fueron aún más duros. Mónica García, en una intervención encendida, sentenció: Ayuso no gobierna, se cree impune. Y esa impunidad se ha convertido en su única política. Mientras tanto, desde la Puerta del Sol, el equipo de comunicación de Ayuso trataba de minimizar el escándalo con su clásico guión: victimismo y ataque a la izquierda. En su comparecencia improvisada, la presidenta madrileña acusó al gobierno central de utilizar al Supremo como arma política y aseguró que su negativa responde a la defensa de la privacidad empresarial y la libertad económica. El tono fue desafiante, casi arrogante. No pienso entregar datos que puedan perjudicar a las empresas madrileñas. No me lo va a imponer ni Sánchez, ni los jueces, ni Bruselas. Esa frase encendió todas las alarmas. ¿Desde cuándo un presidente autonómico puede decidir qué resoluciones judiciales cumplir y cuáles no? Los juristas coinciden en que se trata de una violación flagrante de la legalidad, y algunos ya piden la intervención del gobierno central. En Cadena SER, el juez emérito José Antonio Martín Pallín no se mordió la lengua. Esto no es una cuestión política, es jurídica. Si Ayuso no cumple, el Estado debe actuar. No puede haber territorios fuera de la ley. Pero Ayuso parece dispuesta a llevar la confrontación hasta el límite. En su entorno, aseguran que su estrategia pasa por victimizarse ante su electorado más fiel y convertir el conflicto judicial en una nueva batalla contra el sanchismo. La misma táctica que lleva años utilizando, con éxito mediático, para tapar los escándalos sanitarios, las adjudicaciones opacas durante la pandemia o las sombras que rodean a su pareja, Alberto González Amador. El problema es que esta vez el adversario no es un periodista ni un diputado de izquierdas, es el Tribunal Supremo. Y en ese terreno, la política de plató no sirve. En los círculos jurídicos de Madrid se comenta que el alto tribunal podría imponer sanciones personales a los responsables que bloqueen la entrega de los documentos. Si eso ocurre, la presidenta podría verse en una situación inédita, un enfrentamiento directo con el Poder Judicial. El periodista José María Garrido, en Infolibre, lo resumió con ironía. Ayuso ha pasado de España me debe una disculpa a el Supremo me debe explicaciones. Lo siguiente será que se declare por encima de la Constitución. Mientras tanto, desde Moncloa, el gobierno central observa el escándalo con una mezcla de indignación y cautela. Félix Bolaños, ministro de Justicia, señaló en declaraciones a la prensa: el Estado de Derecho se respeta siempre, incluso cuando no gusta. Nadie, ni una presidenta autonómica,
está por encima de la ley. El choque institucional es inminente. El PSOE estudia llevar el caso al Senado y promover una moción para exigir responsabilidades políticas, mientras en Europa se empiezan a hacer preguntas sobre el uso de los fondos comunitarios. Porque si Madrid Network fue financiada con dinero europeo, Bruselas exigirá explicaciones. Y así, una vez más, Isabel Díaz Ayuso vuelve a convertir su cruzada personal en un problema de Estado. Desafía a los jueces, ataca a la prensa y se refugia en el discurso del agravio para esquivar las rendiciones de cuentas. Pero esta vez, el tablero no está bajo su control. El Supremo no olvida. Y la justicia, cuando llega, suele hacerlo despacio, pero llega. El Tribunal Supremo no tardó en reaccionar. Apenas 24 horas después de la negativa de Ayuso, la Sala de lo Contencioso Administrativo emitió una resolución contundente. En el documento, los magistrados dejaban claro que la Comunidad de Madrid estaba incurriendo en desobediencia institucional y advertían de posibles medidas coercitivas si la información no se entregaba en el plazo de 10 días. La frase final del auto retumbó en todos los medios. El cumplimiento de la ley no es una opción política, sino una obligación jurídica ineludible. La reacción fue inmediata. Los informativos abrieron con el titular: El Supremo planta cara a Ayuso. Los analistas hablaban de un choque sin precedentes entre una presidenta autonómica y el máximo órgano judicial del país. En los pasillos del Congreso, el PSOE y Sumar celebraban la firmeza del tribunal, mientras los portavoces del PP trataban de restarle gravedad. Desde Génova, Feijóo apareció visiblemente incómodo. En una rueda de prensa improvisada, intentó desmarcarse sin enfrentarse directamente a Ayuso. El Partido Popular siempre ha sido respetuoso con las instituciones, dijo, con una sonrisa tensa. Estoy convencido de que el Gobierno de Madrid sabrá dar una explicación razonable. Pero todos entendieron el subtexto. Feijóo ya no controlaba a su baronesa. Ayuso actuaba por libre, desafiando incluso a la jerarquía interna del PP en los medios conservadores. Algunos tertulianos empezaron a inquietarse. El Mundo tituló: Ayuso abre una grieta institucional en el PP y tensiona al Supremo. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Esa misma tarde, el diario.es y Infolibre publicaron filtraciones exclusivas sobre las cuentas de Madrid Network. Los documentos, obtenidos a través de fuentes internas del organismo, mostraban transferencias millonarias a consultoras vinculadas con exaltos cargos del PP madrileño, así como pagos sin justificar por asesorías inexistentes. Había facturas por conceptos tan absurdos como gestión de innovación estratégica o apoyo a proyectos de impacto mediático, sin rastro de los resultados. Uno de los nombres que aparecía en los archivos era especialmente comprometedor: un empresario que había trabajado como proveedor habitual del gobierno madrileño durante la pandemia y que, curiosamente, también figuraba en los informes de la UCO sobre adjudicaciones irregulares en contratos sanitarios. La conexión encendió todas las alarmas. No se trataba solo de opacidad contable. Lo que se vislumbraba era un entramado financiero paralelo, una red de favores cruzados entre empresarios, asesores y fundaciones bajo el paraguas del Ejecutivo de Ayuso. Los informativos de la noche fueron demoledores. La Sexta Noticias abrió su emisión con imágenes del edificio de Madrid Network y la frase que marcó un antes y un después: Las cuentas ocultas de Ayuso salen a la luz. En el reportaje, se detallaban los movimientos de dinero entre 2020 y 2022, contratos adjudicados sin concurso público, proyectos duplicados, subvenciones concedidas a empresas creadas apenas semanas antes de recibir los fondos. La presentadora concluyó con una frase seca: El Tribunal Supremo pidió transparencia. Lo que ha encontrado es un laberinto. En la Puerta del Sol, el nerviosismo era evidente. Ayuso convocó a su círculo más cercano en una reunión de urgencia que se alargó hasta medianoche. Testigos filtraron que la presidenta estaba fuera de sí, golpeando la mesa y repitiendo: Esto es una conspiración. No pienso entregar ni un papel más. Su jefe de gabinete le advirtió de las consecuencias. Si no cumples con el Supremo, te expones a un delito de desobediencia, le dijo con frialdad. Pero ella no escuchaba. En su cabeza, el enemigo no era el tribunal, sino el gobierno central. En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras conectó en directo con fuentes judiciales que confirmaban que el Supremo ya valoraba imponer sanciones personales a los funcionarios que bloquearan la entrega de los documentos.
Incluso se barajaba la posibilidad de remitir el caso a la Fiscalía por un presunto delito contra la administración pública. Mientras tanto, Pedro Sánchez, de visita oficial en Andalucía, aprovechó el momento para lanzar un dardo político directo. Cuando algunos gobernantes confunden libertad con impunidad, la justicia tiene la obligación de recordarle sus límites. Los aplausos resonaron en la sala. Era evidente que el gobierno central veía en esta crisis una oportunidad para retratar el modelo de poder del PP madrileño, autoritario, opaco y profundamente clientelar. El escándalo creció aún más cuando el Confidencial reveló que varias de las empresas beneficiadas por Madrid Network habían realizado donaciones al partido en los meses previos a las elecciones autonómicas. La sospecha era brutal. ¿Se utilizaban fondos públicos para alimentar la maquinaria electoral del PP madrileño? Las redes sociales ardían. Los hashtags #Ayuso desobediente, #Madrid Network y #Corrupción PP se hicieron virales. Miles de usuarios compartían extractos de los informes, capturas de pantalla y vídeos de las intervenciones más duras en la Asamblea de Madrid. Mónica García, líder de Más Madrid, fue tajante. Ayuso ha cruzado una línea roja. Ya no hablamos de mala gestión, sino de un desafío abierto al Estado de Derecho. Desde Vox, en cambio, el silencio era ensordecedor. Ni una palabra de condena. Sabían que Ayuso representaba un baluarte electoral para su propio discurso y no iban a romper el bloque conservador en plena tormenta. Pero el daño ya estaba hecho. La oposición registró una moción para exigir la comparecencia inmediata de la presidenta en la Asamblea. Y aunque los portavoces del PP intentaron calmar los ánimos, cada nueva filtración hacía más imposible la defensa. Los jueces del Supremo, conscientes de la gravedad del asunto, emitieron un nuevo requerimiento. Si en 72 horas no se entregaba la documentación completa, la causa pasaría a la Fiscalía General del Estado. La reacción de Ayuso fue desafiante. En una rueda de prensa breve y tensa, repitió su discurso de siempre. Yo respondo ante los madrileños, no ante el Gobierno ni ante el Supremo. Esa frase, no ante el Supremo, bastó para encender las alarmas en todos los sectores judiciales. Era la declaración más peligrosa que había hecho en toda su carrera. No solo cuestionaba al tribunal, sino el principio mismo de separación de poderes. Esa noche, la SER tituló su editorial con dureza. Ayuso ya no desafía a Sánchez, desafía al Estado. La presidenta había cruzado un punto de no retorno. Y lo sabía. En las horas siguientes, sus aliados políticos empezaron a distanciarse. Feijóo, presionado por la cúpula del PP nacional, evitó pronunciar su nombre. La relación entre ambos se rompió definitivamente. Y en los despachos del Supremo, los magistrados comenzaron a redactar lo que sería la siguiente bomba, una orden de apercibimiento formal que podría derivar en responsabilidades penales. Por primera vez, el poder de Ayuso parecía tener grietas. Grietas que ni la propaganda ni los platós podrían tapar. La tercera jornada del escándalo amaneció con un ambiente enrarecido en toda España. Las portadas eran unánimes. El Supremo advierte a Ayuso, o cumple o será imputada. La crisis institucional que muchos temían ya era una realidad. Los informativos abrían con imágenes de la sede del Alto Tribunal y la voz firme del portavoz judicial. Ningún cargo público puede desobedecer a la justicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid no es una excepción. Esa frase bastó para provocar un terremoto político. Por primera vez, se hablaba abiertamente de la posibilidad de acciones penales directas contra Ayuso si persistía en su negativa. La Fiscalía General del Estado se pronunció poco después, respaldando el criterio del Supremo y dejando claro que no se trataba de un asunto administrativo, sino de un posible delito de desobediencia grave. En los despachos de la Puerta del Sol, el pánico empezaba a respirarse. El gabinete jurídico del gobierno madrileño, superado por la magnitud del caso, recomendó cumplir de inmediato con la orden judicial. Pero Ayuso, fiel a su estilo desafiante, se negó una vez más. No voy a ceder ante una justicia politizada, dijo, mirando a su equipo con el gesto crispado de quien siente que todo se derrumba a su alrededor. Sin embargo, la tormenta ya era imparable. Esa misma tarde, el diario.es y La Sexta publicaron nuevos documentos obtenidos por el Tribunal de Cuentas que demostraban lo que muchos sospechaban. Una parte de los fondos de Madrid Network había sido desviada hacia empresas fantasma,
creadas apenas semanas antes de recibir adjudicaciones millonarias. En total, más de 12 millones de euros en subvenciones sin justificar. Los papeles revelaban nombres concretos. Uno de los principales beneficiarios, un empresario madrileño con estrechos vínculos con el PP regional, había actuado como intermediario entre la fundación y una serie de consultoras sin empleados, sin oficinas físicas y con direcciones que coincidían con pisos particulares en el barrio de Salamanca. El rastro del dinero era inconfundible. Transferencias, facturas falsas y, en algunos casos, pagos fraccionados para eludir los controles de contratación. Los auditores lo llamaron un sistema de troceo deliberado, una práctica muy común en las viejas tramas de corrupción del PP. El eco de la noticia fue inmediato. En el Congreso, los portavoces del PSOE, Sumar y ERC exigieron la comparecencia urgente de Ayuso y de la consejera de Economía madrileña. Gabriel Rufián, siempre directo, lanzó una frase que se hizo viral. No es Madrid Network, es Madrid Corruption. En los medios de comunicación, el escándalo era ya un fenómeno nacional. Los programas de análisis político abrían con la imagen de Ayuso esquivando a los periodistas, su rostro visiblemente tenso. En Al Rojo Vivo, Ferreras no dejó lugar a dudas. Estamos ante un caso gravísimo. Si no entrega la documentación, puede ser procesada. Si la entrega, se destapa una trama. De cualquier manera, está acorralada. Mientras tanto, el Supremo seguía su curso. La Sala de lo Contencioso Administrativo emitió un segundo requerimiento, esta vez con un tono más severo. Advertía de sanciones económicas personales y recordaba que el desacato reiterado podía derivar en consecuencias penales. En otras palabras, Ayuso estaba a un paso del banquillo. Desde Moncloa, Félix Bolaños compareció para recordar la gravedad institucional del asunto. Cuando un poder autonómico desafía a los tribunales, no solo pone en riesgo su reputación, sino la integridad del Estado de Derecho. Las palabras del ministro resonaron en toda la prensa internacional. Le Monde tituló «La presidenta madrileña desafía al Supremo». Y The Guardian se preguntaba ¿está España frente a un conflicto institucional entre el poder político y la justicia? En los despachos del PP nacional, el clima era de pesadilla. Feijóo intentaba mantener las formas, pero el desastre era innegable. Algunos dirigentes, en privado, reconocían que Ayuso se había convertido en un problema imposible de sostener. Los varones regionales pedían una intervención del partido, pero nadie se atrevía a enfrentarse directamente a la presidenta madrileña. Por si fuera poco, una exclusiva de Infolibre terminó de incendiar el panorama. Uno de los asesores implicados en el caso, estrecho colaborador del entorno de Ayuso, había sido también investigado por adjudicaciones irregulares durante la pandemia, cuando se concedieron contratos millonarios sin control parlamentario. El escándalo ya no era solo judicial, era moral y político. Madrid se convertía, una vez más, en el epicentro de la corrupción institucional. Esa noche, frente a las cámaras, Ayuso compareció en un intento desesperado por recuperar el control. Sin embargo, su discurso fue más un acto de desafío que una defensa. No voy a aceptar que un tribunal manipulado por el gobierno me diga cómo gobernar Madrid. Aquí no hay corrupción, hay persecución. El plató enmudeció. En redes, las reacciones fueron inmediatas. Unos veían a una líder acorralada, otros a una dirigente fuera de control. Pero lo que nadie podía negar era que el enfrentamiento entre Ayuso y el Tribunal Supremo había cruzado una línea irreversible. Y en la sombra, la Fiscalía ya preparaba su movimiento final, la apertura de diligencias previas contra varios responsables del Ejecutivo madrileño. La sensación en la capital era clara. El mito de Ayuso, la presidenta intocable, la guerrera mediática de la derecha, empezaba a resquebrajarse. Porque cuando la justicia habla, ni los titulares, ni los influencers, ni los micrófonos de la ultraderecha pueden tapar la verdad. Y esta vez, la verdad venía firmada por el Tribunal Supremo. La mañana siguiente trajo el golpe definitivo. La Fiscalía General del Estado formalizó la apertura de diligencias contra 3 altos cargos del gobierno de Ayuso por presunta malversación de fondos públicos y desobediencia a la autoridad judicial. Entre ellos figuraba el nombre de su viceconsejero de Economía y el director financiero de Madrid Network. La noticia cayó como un mazazo en la Puerta del Sol. Los informativos abrieron con el mismo tono grave: el Supremo y la Fiscalía actúan contra el entorno de Ayuso.
Las imágenes mostraban a los agentes entrando en las oficinas de la fundación, incautando ordenadores y archivadores. Los medios confirmaban lo que todos sospechaban: las cuentas ocultas ya estaban en manos de la justicia. En el interior del gobierno madrileño, el caos era absoluto. Los teléfonos no dejaban de sonar, los asesores se marchaban en silencio, y los portavoces intentaban improvisar respuestas que no sonaban convincentes. Ayuso, encerrada en su despacho, se negó a atender a la prensa. Fuentes internas aseguraban que su entorno más cercano estaba dividido. Unos le pedían resistir hasta el final, otros le imploraban que entregara la documentación pendiente y pidiera disculpas públicas. Pero Ayuso no iba a ceder. A media mañana, rompió el silencio con un mensaje publicado en redes sociales. No me rendiré ante una campaña de acoso del gobierno y sus jueces. Defenderé Madrid y la libertad hasta el final. El tuit fue compartido miles de veces, sobre todo por cuentas vinculadas a la ultraderecha. Pero lejos de fortalecer su imagen, la declaración fue interpretada como una huida hacia adelante. Incluso dentro del PP, las voces críticas empezaron a multiplicarse. Feijóo, presionado por la dirección nacional, compareció con gesto serio. El Partido Popular confía en la justicia. Si hay responsabilidades, cada uno deberá asumir las suyas. Era la primera vez que Feijóo se desmarcaba públicamente de su baronesa madrileña. La fractura interna quedaba al descubierto. Mientras tanto, los informativos internacionales recogían el escándalo con asombro. BBC News habló de una crisis institucional sin precedentes en una región clave de España. Le Monde tituló: Ayuso desafía al Supremo y enfrenta acusaciones de corrupción. El daño reputacional para la Comunidad de Madrid era ya irreparable. En el Congreso, los diputados de la izquierda aprovecharon el momento. Pachi López, desde el PSOE, lo dijo con claridad meridiana. Esto no es libertad, esto es impunidad. Madrid no puede convertirse en un feudo sin ley. Gabriel Rufián, con su habitual ironía, añadió: Ayuso dice que no responde ante el Supremo. Pues bien, el Supremo ya le está respondiendo a ella. La sesión parlamentaria se convirtió en un espectáculo de tensión política. Los diputados del PP evitaban las miradas, mientras los representantes de Vox hacían malabares para defender lo indefendible. Fuera del Congreso, la calle también empezaba a moverse. Colectivos ciudadanos y asociaciones judiciales convocaron concentraciones en defensa del Estado de Derecho frente a la sede del Tribunal Supremo. Pancartas, aplausos y un grito unánime: nadie está por encima de la ley. En los pasillos del poder madrileño, algunos consejeros comenzaron a deslizar su preocupación a los medios. Uno de ellos, bajo anonimato, lo confesó a Infolibre. Esto se ha ido de las manos. No hay estrategia. Solo orgullo y miedo. La presión aumentó cuando El País publicó en portada un nuevo hallazgo de la UCO: pagos cruzados entre Madrid Network y una empresa que gestionaba contratos de comunicación para el gobierno autonómico. En otras palabras, dinero público destinado a campañas de imagen política. Ayuso, acorralada, convocó una comparecencia urgente. El ambiente era tenso, los periodistas expectantes. Cuando apareció ante las cámaras, su tono era desafiante, casi teatral. Esto no va de justicia, va de política. Quieren destruirme porque no pueden ganarme en las urnas. Pero esa vez, el discurso sonó vacío. Las preguntas de los periodistas fueron directas, sin margen para eludirlas. ¿Por qué desobedeció al Supremo? ¿Quién autorizó los contratos de Madrid Network? ¿Va a dimitir alguno de sus consejeros? Ella evitó responder. Dio media vuelta y abandonó la sala. En los platós de televisión, el análisis era unánime: la presidenta estaba sola. Su discurso de heroína perseguida ya no convencía a nadie, y el PP nacional se preparaba para soltar lastre. Feijóo, según fuentes cercanas, había dado la orden de no comprometer más la imagen del partido. Esa noche, La Sexta Noche cerró con un editorial demoledor. Ayuso construyó su carrera sobre el enfrentamiento. Pero cuando el adversario es la justicia, no hay discurso que valga. El Estado de Derecho no se negocia. Y así, entre dimisiones, escándalos y un silencio cada vez más pesado, la figura política más mediática del PP empezaba a hundirse bajo el peso de sus propias decisiones.
Lo que comenzó como un pulso al Supremo se transformaba ya en un caso judicial con todas las letras. Y lo peor, según fuentes de la investigación, aún estaba por llegar. El viernes, 15 de noviembre, amaneció con una tensión insoportable en toda la Comunidad de Madrid. En los informativos matinales, la frase que resonaba en bucle parecía sacada de una película política. El Supremo dicta las primeras medidas contra el gobierno de Ayuso. Los magistrados, hartos del desafío, habían decidido actuar con contundencia. El auto judicial no dejaba lugar a dudas. La presidenta debía entregar las cuentas de Madrid Network en un plazo de 48 horas o enfrentarse a sanciones coercitivas personales. Además, ordenaba a la Fiscalía abrir diligencias por posible desobediencia continuada y malversación de fondos públicos. Era el golpe que nadie en la Puerta del Sol quería imaginar. Las cámaras aguardaban desde primeras horas a las puertas del edificio, mientras los periodistas hablaban de pánico en el gobierno madrileño. Los consejeros entraban cabizbajos, los escoltas cerraban filas, y dentro, Ayuso se atrincheraba en su despacho rodeada de su núcleo más fiel. Según filtraciones recogidas por El Confidencial, la presidenta pasó la noche en vela. Revisó una y otra vez los documentos de la fundación, preguntando a su equipo si existía alguna vía legal para seguir resistiendo. Pero los abogados fueron claros, ya no había escapatoria. Desobedecer al Supremo significaba abrir la puerta a una imputación directa. A esa hora, los informativos ya habían convertido el caso en una crónica nacional. En La Sexta Noticias, la presentadora abría con un tono solemne. Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a su hora más oscura. El Tribunal Supremo endurece su postura y la acusa, de facto, de poner en riesgo el Estado de Derecho. Las imágenes mostraban el ambiente en la Puerta del Sol. Tensión, silencio, periodistas persiguiendo cada gesto de los funcionarios. Algunos trabajadores del propio gobierno regional, bajo anonimato, confirmaban que se habían ordenado movimientos internos para limpiar archivos y asegurar documentación sensible antes de la llegada de los investigadores judiciales. La noticia fue adelantada por Infolibre y confirmada horas después por El País. El Tribunal Supremo había enviado una comisión técnica para supervisar la entrega de los documentos, ante el temor de que se manipularan o destruyeran pruebas. Era el escenario más grave posible, una intervención judicial directa en la administración autonómica. Los magistrados justificaron la decisión argumentando que existen indicios suficientes de resistencia activa a la autoridad judicial. En otras palabras, el Supremo ya no confiaba en el gobierno de Ayuso. Las cámaras captaron imágenes de los funcionarios de la comisión entrando en las dependencias de Madrid Network. Rostros tensos, puertas cerradas y un murmullo de fondo que lo decía todo. La era de la impunidad mediática llegaba a su fin. Mientras tanto, en la sede de Génova, el desconcierto era total. Feijóo se reunió de urgencia con su equipo más cercano. Las filtraciones apuntaban a que varios dirigentes del PP pedían ya un relevo inmediato en la Comunidad de Madrid, ante el riesgo de que el escándalo se extendiera al resto del partido. El líder gallego trató de mantener la calma, pero la realidad lo superaba. No podemos defender lo indefendible, llegó a reconocer, según fuentes internas. La fractura con Ayuso era ya irreversible. En el programa de Ana Rosa, la tensión se respiraba incluso en el tono de los tertulianos. Algunos, abiertamente conservadores, intentaban salvar la imagen de la presidenta, pero otros, más pragmáticos, admitían que la situación era insostenible. Ayuso ha cruzado la línea de la legalidad. Y cuando la justicia se mueve, ya no hay relato que la detenga. El propio Supremo, en un comunicado sin precedentes, recordó que la desobediencia a sus mandatos podía tener consecuencias penales personales para la presidenta. El cumplimiento de las resoluciones judiciales es obligatorio para todos los poderes públicos, sin excepción. A mediodía, en una comparecencia breve y caótica, Ayuso reapareció ante los medios. Vestida de negro, con gesto desafiante, pronunció una frase que encendió todas las redacciones del país. Pueden intentar hundirme, pero no podrán callar a quienes defendemos la libertad frente al abuso del poder. El discurso, a medio camino entre la épica y el victimismo, ya no surtía efecto. Los periodistas la acorralaron con preguntas directas. ¿Por qué ocultó las cuentas? ¿Qué empresas están implicadas? ¿Por qué desafió al Supremo? Ayuso esquivó las respuestas y abandonó el atril entre abucheos y flashes.
Horas más tarde, el Tribunal Supremo anunció la primera medida coercitiva, una multa personal de 60.000 euros por incumplir la orden judicial. Pero lo más demoledor fue la frase final del auto: de persistir en su actitud, se trasladará testimonio al Ministerio Fiscal para la depuración de responsabilidades penales. En Moncloa, Pedro Sánchez fue consultado durante un acto público. Su respuesta fue breve, pero cargada de intención. La justicia está haciendo su trabajo. Eso es lo que distingue a un Estado de Derecho de un régimen de privilegios. Las redes estallaron. Miles de usuarios compartían el hashtag #Ayuso contra la ley, y los memes inundaban Twitter y TikTok. Incluso sectores de la derecha reconocían en privado que la figura de Ayuso estaba políticamente acabada. Por la noche, el intermedio abría con una broma amarga de El Gran Wyoming. Ayuso dice que defiende la libertad, pero parece que solo la suya y la de sus amigos empresarios. El público estalló en carcajadas, pero detrás de la ironía se escondía una certeza: el mito se había roto. Esa misma madrugada, fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía había solicitado medidas cautelares contra la presidenta por riesgo de destrucción de pruebas. En la Puerta del Sol, el silencio era absoluto. Ni comunicados, ni ruedas de prensa, ni mensajes en redes. Por primera vez, Isabel Díaz Ayuso estaba acorralada sin salida. Su poder mediático, su blindaje político y su discurso incendiario ya no bastaban. Frente al peso de la justicia, incluso la lideresa más protegida de la derecha madrileña se descubría frágil, humana y sola. Y así, entre expedientes judiciales, cámaras de televisión y la incredulidad de un país entero, caía la figura más desafiante del PP, la misma que había hecho del desprecio a las instituciones su seña de identidad. El Tribunal Supremo no solo la había vencido en los tribunales. La había derrotado en su propio terreno, el del relato.